¿Qué harías si descubrieras que tu hija de 8 años está recibiendo lecciones de una mujer sin hogar en un parque? Esta es la historia de Miguel, un millonario viudo cuya vida cambiaría por completo al conocer la verdad detrás de una extraña mujer. Lo que decide hacer después marcaría un antes y un después en 3 vidas, y lo que comenzó como un momento de angustia se transformó. Era un jueves por la tarde cuando Miguel regresó temprano a su mansión en la zona rosa. Con 36 años, este exitoso empresario había construido un imperio, pero su corazón permanecía congelado desde la muerte de su esposa, María, 3 años atrás. El vacío en su vida era tan grande como la mansión en la que vivía. Lo único que le quedaba era Sofía, su hija de 8 años. Ella era su razón para seguir adelante, su única fuente de alegría. Esa tarde, algo estaba fuera de lugar. La niñera, Ana, llegó corriendo, el rostro pálido y asustada. «Señor Miguel, Sofía ha desaparecido. La busqué por toda la casa y no está», gritó, su voz llena de pánico. Miguel sintió cómo el mundo se paralizaba. Su hija, la única persona que le daba sentido a su vida, se había ido sin dejar rastro. Sin pensar ni un segundo más, salió disparado recorrió las calles de su exclusivo barrio, llamando su nombre, mientras sus empleados se unían a la búsqueda. Cada segundo que pasaba parecía una eternidad. «Sofía, Sofía», gritaba con desesperación, su voz resonando por el vecindario. La angustia lo consumía mientras su mente imaginaba lo peor. ¿Y si la habían secuestrado? ¿Y si algo le había pasado? Su fortuna, sus logros, no servían para nada si no podía proteger lo que realmente amaba. Después de lo que pareció una eternidad, uno de sus empleados gritó desde la entrada del parque cercano: «¡Señor! ¡La encontré! ¡Está en el parque!». Miguel corrió hacia allí con una velocidad que nunca había experimentado, su traje de diseñador empapado de sudor, pero al llegar a su destino, lo que vio fue lo que menos esperaba. En el parque, sobre una banca, estaba Sofía, pero no estaba sola. A su lado había una mujer que parecía desaliñada, con ropa sucia y rota, claramente sin hogar. La visión hizo que Miguel sintiera una mezcla de alivio y terror al mismo tiempo. ¿Qué hacía su hija con esta desconocida? La preocupación lo invadió, pero algo en la escena lo detuvo. La mujer, con una calma inusitada, le estaba enseñando a su hija a leer. Sofía sonreía, algo que Miguel no había visto en meses. «¡Sofía!», gritó, acercándose rápidamente, pero se detuvo al observar más de cerca. La mujer que Sofía había llamado Marta no parecía una amenaza. Al contrario, su manera de tratar a Sofía era tan amable y tierna que Miguel se sintió desconcertado. La voz suave de Marta resonó en sus oídos. «Mira, Sofía, esta palabra se lee sol». «Sofía, ¿qué haces aquí?», preguntó Miguel, pero antes de que pudiera terminar la frase, Sofía lo interrumpió con una sonrisa radiante. «Papá, mira, la señora Marta me está enseñando a leer mejor», dijo con entusiasmo. Miguel se quedó paralizado. Marta, que parecía tener unos 32 años, pero con un semblante que la vida en las calles había envejecido prematuramente. Tenía una mirada cálida y profunda,
algo que lo sorprendió. Ella se levantó con una gracia que no correspondía con su aspecto desaliñado. «Disculpe, señor», dijo Marta con voz firme pero respetuosa. «Vi a Sofía sola y noté que tenía dificultades para leer. Solo quise ayudarla». Miguel observó su manera de hablar, su postura. Algo en ella lo hizo dudar. No podía ser una persona cualquiera de la calle. Algo no encajaba. «¿Usted es maestra?», preguntó Miguel antes de poder detenerse. Marta hizo una pausa. Sus ojos se llenaron de un brillo que parecía contener toda una historia, una vida detrás de su mirada triste. «Lo fui», respondió con voz temblorosa, «hace mucho tiempo». Miguel observó con más atención. A pesar de su aspecto, Marta tenía algo que lo intrigaba profundamente, algo más allá de su apariencia, algo que hablaba de una vida diferente, de una educación que no encajaba con la imagen que ella proyectaba. Sofía, sin darse cuenta de la tensión, se acercó a Marta y la tomó del brazo. «Por favor, señora Marta, no te vayas. Quiero seguir aprendiendo contigo», dijo con una súplica en la voz. Miguel observó la conexión instantánea entre su hija y esta mujer. Algo dentro de él se removió. ¿Qué podía hacer? ¿Debería dejarla ir? ¿Debería agradecerle por haberle enseñado algo que él no había podido hacer en meses? «Espere», dijo Miguel, sorprendiendo a todos con su propia petición. «¿Puedo hablar con usted un momento?». Se sentó junto a Marta en la banca, con Sofía entre ellos, el corazón latiendo desbocado. «Mi nombre es Miguel y esta es Sofía, mi hija», dijo finalmente, buscando alguna respuesta en los ojos de Marta. «¿Le molestaría contarme un poco sobre usted?». Y así comenzó la historia que cambiaría sus vidas para siempre. Marta miró a Miguel con una mezcla de sorpresa y cautela. Parecía que estaba evaluando si debía confiar en él o no, como si su vida entera fuera un laberinto de secretos que había preferido mantener en la oscuridad. Por un momento, se quedó en silencio, y Miguel, a pesar de su éxito empresarial, sintió una extraña vulnerabilidad al frente de esta mujer. Finalmente Marta suspiró y empezó a hablar, su voz temblorosa pero firme. «Me llamo Marta Gómez. Hace 4 años era directora en una escuela primaria en el barrio de Coyoacán», comenzó, sus palabras llenas de nostalgia y tristeza. «Era una mujer exitosa como usted, con una vida estable, una carrera de la que estaba muy orgullosa. Tenía un esposo, Jorge, y juntos pensábamos en tener hijos. Todo parecía perfecto». Miguel la escuchaba atentamente, notando cómo sus ojos se volvían nostálgicos al recordar aquellos tiempos felices. La imagen de una mujer profesional, exitosa, de familia, estaba comenzando a desmoronarse ante él. ¿Qué había pasado con ella para terminar en esta situación? «Jorge y yo éramos felices, o eso creía yo», continuó Marta, y su voz se quebró al hablar de su esposo. «Cuando nos conocimos, él trabajaba como carpintero en un taller pequeño. Ganaba lo suficiente, pero no teníamos lujos. Pero todo cambió cuando empezó a ascender en su trabajo. Comenzó a ganar dinero y de repente su vida cambió. Se convirtió en un hombre más distante, más frío». Miguel pudo entender ese cambio, la ambición que a veces alejaba a las personas de lo que realmente importaba. Pero no esperaba lo que escuchó a continuación. Marta hizo una pausa, como si estuviera reuniendo fuerzas para contar la parte más dolorosa. «Un día me entregó los papeles del divorcio.
Me dijo que se iba a casar con una mujer más joven, una mujer de la alta sociedad, que él necesitaba a alguien a su altura. Me dijo que yo era demasiado común para él, y lo peor fue lo que hizo después. Marta se secó una lágrima de la mejilla, su rostro endurecido por el dolor que aún sentía. Usó su dinero, sus influencias, para arruinarme. Me hizo despedir del trabajo, inventó mentiras sobre mí, difamó mi nombre. En 6 meses perdí mi trabajo, mi casa, mi dignidad, todo lo que había construido con tanto esfuerzo. Miguel sintió un nudo en el estómago al escucharla. No podía creer que alguien con tanto talento, una mujer que había trabajado arduamente para llegar a donde estaba, hubiera sido destrozada de esa manera por la persona en la que más confiaba. ¿Cómo podía alguien hacerle eso a otra persona, especialmente a alguien a quien había amado? ¿Y qué hiciste después?, preguntó Miguel, su voz suave, pero con una curiosidad genuina. Marta lo miró por un instante, como si preguntándose si valía la pena contar la parte más amarga de su vida. Pero finalmente comenzó a hablar de nuevo. Al principio intenté luchar. Hablé con abogados, traté de buscar alguna manera de recuperar lo que había perdido. Pero los abogados de Jorge eran mucho más poderosos que los míos y todo lo que conseguí fue una batalla legal interminable que me dejó más desprotegida que antes. Perdí todo, Miguel, mi hogar, mi carrera, mi identidad. Durante 2 años viví en las calles, en refugios, en parques como este, dijo, señalando el banco donde se encontraban sentados. Miguel sintió como un peso le oprimía el pecho al escucharla. Él, que tenía todo a su alcance, no podía entender cómo alguien tan capaz y brillante como Marta había llegado a esta situación. ¿Cómo era posible que una mujer tan valiosa terminara en las calles? Pero algo en la manera en que Marta hablaba, su dignidad intacta a pesar de todo lo que había sufrido, lo hizo admirarla aún más. ¿Y qué pasó con tu amor por la enseñanza?, preguntó Miguel, una parte de él sin poder creer que alguien tan apasionado por la educación hubiera sido destruido por la vida. Marta sonrió tristemente. Nunca dejé de amar la enseñanza, aunque las circunstancias me obligaron a dejarla atrás. A veces, en los parques, cuando veía a niños jugando, me acercaba y les enseñaba a leer o a sumar. A veces les enseñaba canciones, a veces les ayudaba con sus tareas. Era lo único que aún podía dar, lo único que me quedaba, dijo con una suavidad que hizo que Miguel sintiera una enorme empatía por ella. Sofía me recuerda a esos niños, dijo Marta, mirando a la pequeña que aún estaba cerca de ellos, jugando con una piedrita en el suelo. Es una niña brillante, pero me imagino que, como muchos niños, necesita más que solo un maestro. Necesita cariño, necesita alguien que la vea, que se tome el tiempo de escucharla. Miguel observó a Sofía, que ahora estaba jugando cerca de Marta, sonriendo felizmente, y sintió una oleada de gratitud hacia esta mujer. Ella no solo había devuelto una sonrisa a su hija, sino que también había traído una chispa de vida a su hogar. Marta, sin saberlo, había comenzado a curar lo que estaba roto en su vida. ¿Te gustaría quedarte aquí con nosotros?, preguntó Miguel, casi sin darse cuenta de que esas palabras habían salido de su boca. Marta lo miró con sorpresa. ¿Aquí? Pero ¿no es extraño? Yo no tengo nada que ofrecer, dijo,
sin poder ocultar la incredulidad en su voz. Miguel la miró fijamente. «No se trata de caridad, Marta», respondió con voz firme, sintiendo cómo una idea nacía en su corazón. «Te estoy ofreciendo algo mucho más importante. Te ofrezco la oportunidad de sanar, de recuperar lo que te robaron. Y además, sé que Sofía necesita a alguien como tú. Tienes algo que yo no pude darle: esperanza». Marta estaba sorprendida. No sabía cómo responder a esa oferta, tan generosa, tan fuera de lo común. ¿Cómo podría aceptar algo así? ¿Cómo podía un hombre tan exitoso ofrecerle algo tan valioso sin esperar nada a cambio? «¿Qué opinas?», insistió Miguel, su mirada llena de seriedad y determinación. Y Marta, al ver la esperanza en los ojos de Sofía, al sentir esa conexión que no había sentido en años, finalmente susurró: «Está bien. Acepto, pero solo por ahora, solo hasta que encuentre algo más estable». Miguel sonrió, sabiendo que esta decisión cambiaría sus vidas para siempre. El regreso a la mansión fue silencioso, pero cargado de una emoción que nadie había anticipado. Marta, sentada en el asiento trasero del coche de lujo junto a Sofía, miraba por la ventana, observando el paisaje que pasaba a toda velocidad. Nunca había imaginado estar tan cerca de un lugar como ese. Los imponentes jardines de la mansión, las fuentes de agua, las columnas que adornaban la entrada, todo parecía sacado de una película, una fantasía inalcanzable. Sin embargo, ahí estaba ella, con Sofía, entrando a una nueva vida. Luis Miguel, al volante, miraba al frente, con la mente ocupada en lo que acababa de suceder. La propuesta había salido de su boca sin pensarlo demasiado. A lo largo de los últimos días, había visto a Marta como una mujer rota pero llena de luz, alguien que había perdido tanto y sin embargo seguía de pie, ayudando a su hija de maneras que él no podía lograr. Esa conexión que ella había logrado con Sofía, con tan solo un par de horas de lecciones, le hizo ver lo que su hija necesitaba: una figura maternal, alguien que pudiera comprenderla más allá de lo que él podía ofrecer. Al llegar, Marta estaba tan sorprendida por la majestuosidad de la mansión que casi no podía creer lo que estaba ocurriendo. Se quedó inmóvil durante un momento, mirando la estructura que se alzaba ante ella como un castillo de cuento de hadas. Esto es realmente tu casa», dijo con una mezcla de asombro y desconcierto. Luis Miguel asintió con una sonrisa ligera, pero sabía que para ella este paso no sería fácil. «Sí, pero aquí no importa el tamaño de la casa, Marta. Lo que importa es lo que somos capaces de dar y recibir. Espero que encuentres en este lugar lo que necesitas, como yo estoy tratando de encontrar lo que me falta», dijo Luis Miguel, sus palabras cargadas de sinceridad. Al ingresar, Marta fue recibida por doña Carmen, la empleada doméstica de la mansión. Carmen la miró de arriba a abajo con cierta desconfianza al principio, pero algo en la actitud de Marta hizo que se relajara. «Bienvenida», dijo la mujer mayor con un tono que no era ni frío ni cálido, pero que denotaba cierta cortesía. «Luis Miguel ya me informó que vendrán a quedarse con nosotros. Por favor, si necesitan algo, no duden en decírmelo». Doña Carmen comenzó a mostrarle la casa, guiándola a través de las habitaciones, las cuales eran tan amplias que casi parecían vacías.
Marta no dejaba de mirar a su alrededor, observando cada detalle con una mezcla de incredulidad y miedo. No sé si podré acostumbrarme a esto, pensó para sí, mientras sentía cómo sus manos temblaban levemente. Es un lugar hermoso, dijo Marta con una sonrisa tímida. Todo parece tan diferente. Carmen, que notó su incomodidad, le ofreció un pequeño consuelo. No se preocupe, señora Marta. Al principio puede parecer un poco grande, pero pronto se acostumbrará. Luis Miguel las observó desde la distancia y notó cómo Marta intentaba adaptarse a la nueva realidad, cómo sus pasos vacilaban al caminar por los amplios pasillos. Él también había sido un hombre lleno de dudas cuando su vida había cambiado radicalmente tras la muerte de su esposa. Las paredes de la mansión, tan llenas de recuerdos, se habían convertido en una prisión silenciosa para él. Ahora, algo en el aire había cambiado. Marta y Sofía trajeron consigo una brisa fresca, una oportunidad para abrirse nuevamente al mundo. Esa misma noche, después de la cena, Luis Miguel se sentó en su estudio, su mente aún centrada en lo que había sucedido esa tarde. ¿Realmente había hecho lo correcto? ¿Acaso había sido una decisión impulsiva ofrecerle un lugar en su vida a Marta, una mujer con un pasado tan doloroso? Pero algo en su interior le decía que no podía seguir viviendo en la frialdad, en la soledad que había marcado sus últimos 3 años. Algo le decía que Marta, con su amor por la enseñanza y su bondad, a pesar de todo lo que había sufrido, podía ser la respuesta para sanar las heridas de su hija. El sonido de los pasos en el pasillo lo hizo levantarse de su asiento. Marta apareció en la puerta de su oficina, un tanto apenada, como si no estuviera segura de si podía interrumpirlo. Luis Miguel la miró y sonrió amablemente. ¿Hay algo que necesites?, preguntó, invitándola a entrar. Marta asintió con un ligero movimiento de cabeza, pero no dijo nada durante unos momentos. Finalmente, rompió el silencio. Quiero agradecerte, dijo en voz baja, casi como si fuera un susurro. Sé que mi situación no es fácil y no sé si soy la persona indicada para estar aquí, pero quiero que sepas que aprecio mucho lo que has hecho por Sofía y por mí. Luis Miguel la observó en silencio por unos segundos. No tienes que agradecerme. Tú y Sofía son la razón por la que estamos aquí. La vida me ha dado una segunda oportunidad y quiero aprovecharla al máximo. No quiero que nadie en esta casa se sienta solo. Marta lo miró, sorprendida por su sinceridad. Espero no defraudarte, respondió con una ligera sonrisa. Estoy seguro de que no lo harás, contestó Luis Miguel. Porque sinceramente, Marta, creo que tú y Sofía son lo que realmente necesitaba para encontrar algo de paz en mi vida. Marta asintió, sintiendo como un peso se levantaba de sus hombros. A pesar de todo lo que había perdido, este era un comienzo, una oportunidad para construir algo nuevo, algo real. Y aunque no sabía qué les depararía el futuro, una pequeña chispa de esperanza comenzó a brillar en su corazón. Los días siguientes pasaron con una calma que Marta no esperaba. Se levantaba temprano, tomaba un desayuno con Sofía y Luis Miguel, y luego comenzaba su trabajo como tutora de Sofía. La niña era un verdadero enigma para ella. Al principio,
Marta había supuesto que tendría que lidiar con la tristeza de Sofía, con su falta de motivación para aprender, pero lo que encontró fue completamente diferente. Sofía no solo estaba dispuesta a aprender, sino que parecía disfrutar de las clases, de los pequeños logros que conseguía día a día. Pero mientras Marta se sumergía en su labor como educadora, había algo que la inquietaba profundamente. A pesar de la cálida bienvenida que había recibido en la mansión, algo en su interior seguía resistiéndose a esta nueva vida. Sentía que aún no pertenecía a ese mundo de lujo, de costumbres tan diferentes a las que ella conocía. Se encontraba constantemente fuera de lugar, como si su pasado de lucha y sacrificio fuera una carga demasiado pesada para las comodidades que ahora la rodeaban. Una tarde, mientras revisaba algunos libros con Sofía en la biblioteca, Marta tuvo un momento de vulnerabilidad. Sus ojos recorrieron los estantes repletos de libros, obras clásicas de la literatura, títulos que había soñado leer en su juventud. Pero entonces, un pensamiento perturbador cruzó su mente. ¿Qué hago aquí? ¿Realmente merezco todo esto? Esa misma tarde, mientras Sofía corría por los pasillos, Marta se encontraba sola en la biblioteca, sumida en sus pensamientos. La mansión era grande, pero vacía. A veces se preguntaba si Luis Miguel realmente la veía a ella como una solución a sus problemas, o si solo la estaba usando como una forma de llenar el vacío que había dejado su esposa. La duda comenzó a carcomerla. ¿Está Luis Miguel realmente enamorado de mí o solo está agradecido por la felicidad que he traído a Sofía? Pensaba mientras miraba el anillo en su dedo, el mismo que Luis Miguel le había dado en su cumpleaños. ¿Era un símbolo de amor o solo un gesto impulsivo, producto de la soledad de un hombre que había perdido a su esposa? Por otro lado, Luis Miguel parecía ser la antítesis de todo lo que Marta había conocido. Él era el hombre que lo tenía todo: poder, dinero, prestigio. Y ella, una mujer que venía de un pasado oscuro, marcado por la pobreza y el abandono, ¿realmente tenía algo que ofrecerle a un hombre tan exitoso y distinto a ella? Había días en que se sentía una intrusa en su propia vida. La situación comenzó a calar hondo en ella y las dudas fueron tomando forma. Sin embargo, algo dentro de Marta la mantenía firme. El amor que sentía por Sofía, su deseo de hacerla sonreír y verla feliz, era más fuerte que cualquier inseguridad. Lo que Marta no sabía es que Luis Miguel, por su parte, también luchaba con sus propios demonios. Aunque parecía tenerlo todo, en su corazón guardaba una profunda tristeza. Luis Miguel había comenzado a ver a Marta de una manera que no esperaba. Ella había traído a Sofía de vuelta a la vida, y con ella algo que él había perdido: la esperanza. En sus ojos, Luis Miguel veía no solo a una mujer que enseñaba a su hija, sino a una persona que había sufrido, que conocía el dolor, pero que se había levantado una y otra vez. Algo en esa resiliencia lo había cautivado, pero aún no estaba seguro de lo que sentía. Una noche, mientras Marta y Luis Miguel cenaban juntos, la conversación giró hacia temas más personales. Marta, que hasta entonces se había mantenido distante, decidió abrir su corazón. Luis Miguel, ¿alguna vez has sentido que no mereces lo que tienes? No hablo solo de las cosas materiales, sino de las personas, de la vida. A veces siento que estoy viviendo un sueño que no me corresponde, confesó Marta,
mirando a sus manos. Luis Miguel la observó por un largo momento, sorprendido por la sinceridad de su pregunta. «Lo he sentido muchas veces», respondió con la voz seria. «Cuando perdí a mi esposa, pensé que no merecía seguir viviendo, que no tenía derecho a ser feliz. Pero, de alguna manera, Sofía me dio un propósito. Lo mismo que tú, Marta. Gracias a ti, ella ha vuelto a sonreír. Y a veces siento que a mí también me has devuelto algo que creí perdido para siempre». Las palabras de Luis Miguel fueron un bálsamo para Marta, pero también una carga. «¿Realmente me está viendo de esa forma?», pensó Marta, un poco desconcertada. ¿Y si todo lo que sentía por él era solo un reflejo de la gratitud que tenía por lo que había hecho por Sofía? El diálogo continuó de manera fluida, pero Marta no pudo evitar sentir una creciente presión en su pecho. El amor, para ella, había sido siempre un terreno peligroso, un espacio en el que se sentía vulnerable y frágil. Luis Miguel parecía ser todo lo contrario, seguro, estable, un hombre que lo había logrado todo. ¿Qué lugar podía tener ella en su vida? Esa misma noche, después de cenar, mientras Luis Miguel se retiraba a su despacho, Marta se quedó mirando el cielo estrellado desde la ventana del salón. El sonido de la brisa nocturna la envolvía, y un sentimiento de soledad comenzó a apoderarse de ella. «¿Qué pasará con nosotros?», se preguntó, con la mente llena de dudas. ¿Realmente podremos ser una familia? ¿O todo esto es solo un sueño que se desvanecerá con el tiempo? Al día siguiente, Marta decidió darle espacio a sus pensamientos. A pesar de la conexión que sentía con Luis Miguel y Sofía, no podía evitar sentir que, por más que intentara, siempre sería una intrusa en su vida. Un sueño que en cualquier momento podría terminar. El día siguiente amaneció con un sol brillante, pero Marta no podía deshacerse de la sombra de sus pensamientos. Durante la mañana, la rutina en la mansión seguía su curso habitual. Sofía saltaba de un lado a otro con su entusiasmo contagioso, mientras Marta organizaba los libros en la biblioteca. Pero la pregunta que había invadido su mente la noche anterior no dejaba de dar vueltas. ¿Realmente me veo en este lugar? ¿Realmente soy quien Luis Miguel cree que soy? Decidió que no podía continuar en ese estado de incertidumbre. Había algo en el aire esa mañana que le indicaba que, al menos por un momento, necesitaba saber con claridad lo que estaba pasando entre ella y Luis Miguel. Así que, cuando lo vio en la sala de estar, leyendo el periódico, decidió que era el momento adecuado para hablar. Luis Miguel levantó la mirada y sonrió al verla. «Buenos días, Marta. ¿Cómo amaneciste hoy?», preguntó, su tono suave como siempre. Sin embargo, Marta notó un atisbo de preocupación en sus ojos. Algo no estaba bien. Sin pensarlo mucho, se acercó a él, decidida a encontrar respuestas, o al menos a entender qué estaba pasando. «Luis Miguel, hay algo que necesito preguntarte». Su voz sonaba más firme de lo que ella misma había imaginado. Luis Miguel levantó la ceja, curioso, y dejó el periódico a un lado. La observó atentamente. «Claro, Marta. Dime, ¿qué sucede?», respondió, sin dejar de mirarla a los ojos. Pero en el fondo de su mirada, Marta pudo ver una leve tensión, como si él también esperara algo importante. Marta respiró hondo y dejó que sus palabras fluyeran.
Quiero saber si esto que estamos viviendo, si lo que estoy sintiendo, realmente es lo que ambos queremos. ¿Tú lo quieres, Luis Miguel? Porque, sinceramente, no sé si esto es lo que merezco. Yo, tú, Sofía, ¿estamos buscando lo mismo? Luis Miguel la observó por un largo momento, como si estuviera midiendo cada palabra que ella había dicho. Por un momento, el silencio se hizo pesado entre ellos. Marta sentía el corazón acelerado, pero ya no podía soportar más la incertidumbre. Marta, comenzó Luis Miguel finalmente, su voz grave, tú has cambiado mi vida y la de Sofía. Antes de que llegáramos a este punto, antes de conocerte, todo era gris. Estaba perdido en mi dolor, tratando de seguir adelante de una manera que no me permitía ver lo que realmente importaba. No solo me has devuelto la alegría, me has devuelto la esperanza. Marta tragó saliva, sorprendiéndose por la sinceridad de sus palabras. Aunque pensaba que sabía lo que él sentía, escuchar esas palabras de su boca la hizo sentir una mezcla de alivio y ansiedad. Luis Miguel continuó, su mirada fija en ella. Lo que quiero decir es que sí, Marta, quiero esto. Quiero a Sofía feliz y quiero ver cómo creces en este hogar. No solo como la mujer que está ayudando a mi hija, sino como alguien muy importante en mi vida. Lo que quiero es que te quedes con nosotros. Las palabras de Luis Miguel retumbaban en su mente y por un momento Marta no supo qué decir. ¿Quería quedarse? Durante estos días había sentido que no era parte de este mundo, que su lugar no estaba ahí. Pero algo en su interior comenzó a cambiar. Quizás era el miedo de seguir huyendo de algo que podría ser bueno, de algo que podría darla la felicidad que había estado buscando por tanto tiempo. Pero entonces Luis Miguel fue más allá. Se levantó de su silla, se acercó a ella y con una mirada llena de sinceridad dijo: Marta, quiero hacer algo más. Sé que este cambio de vida no es fácil para ti, pero no puedo seguir escondiendo lo que siento. Lo que quiero ofrecerte no es solo un hogar, quiero ofrecerte un futuro. Marta lo miró confundida, sin entender del todo lo que estaba sucediendo. ¿Qué quieres decir?, preguntó, un poco temerosa. Luis Miguel tomó su mano con suavidad. Una mirada llena de emoción cruzó su rostro. Marta, quiero que seas parte de nuestra vida, no solo por el tiempo que has estado aquí. Quiero que seas parte de todo lo que viene. He estado pensando mucho y no quiero perder más tiempo. La propuesta que quiero hacerte es simple. ¿Quieres casarte conmigo? No te estoy pidiendo por obligación ni por compasión. Lo estoy haciendo porque después de todo lo que hemos vivido, sé que quiero compartir mi vida contigo. Tú me has mostrado lo que es vivir nuevamente, lo que es amar nuevamente. Marta se quedó helada. Su corazón latía con fuerza. Sus pensamientos estaban desbordados por las emociones. ¿Casarme con él? Era algo que jamás había imaginado, algo que parecía tan lejano, tan fuera de su alcance, pero en ese momento, mientras miraba a Luis Miguel, algo dentro de ella cambió. ¿Por qué no? La respuesta salió de sus labios sin previo aviso. Sí, susurró, y sus palabras flotaron en el aire con una dulzura que la sorprendió. Sí, quiero casarme contigo. Luis Miguel la abrazó al instante, y Marta sintió el peso de la decisión, pero al mismo tiempo una paz profunda la invadió.
En ese abrazo entendió que no estaba sola, que no solo se trataba de encontrar un lugar, sino de encontrar un propósito, de construir algo más grande. Mientras se abrazaban, Marta sintió que una parte de su vida, una que había estado buscando durante tanto tiempo, comenzaba a encajar. No sabía qué les depararía el futuro, pero en ese instante tenía la certeza de que había tomado la decisión correcta. Luis Miguel, con la sonrisa más sincera que había visto, le susurró al oído: «Te amo, Marta, y a partir de hoy no serás solo parte de nuestra vida, serás la razón por la que cada día será mejor». Marta no podía evitar sonreír mientras la cálida luz del atardecer llenaba la mansión. Sabía que esto era solo el comienzo de una nueva vida, una vida que ahora compartía con Luis Miguel y Sofía. Pasaron varias semanas desde aquel día en el que Marta aceptó la propuesta de Luis Miguel. Aunque había muchas cosas que aún no comprendía completamente, algo dentro de ella se sentía en paz. La mansión que había sido una prisión emocional para ella, ahora se convertía en un hogar lleno de posibilidades. Cada rincón de la casa parecía estar lleno de nuevas oportunidades, de nuevas emociones por descubrir. Luis Miguel había sido paciente y Sofía, su hija, se había adaptado a la idea de que Marta sería más que una maestra para ella. Ya no era solo una mujer encargada de enseñarle a leer y a hacer las tareas. Marta se estaba convirtiendo en una figura maternal para Sofía, y eso la llenaba de un sentimiento de responsabilidad que nunca había experimentado. Aunque había momentos de duda, especialmente cuando se encontraba mirando al espejo de la casa, preguntándose si realmente era suficiente para Luis Miguel y su hija, los momentos de alegría compartida parecían disipar sus miedos. Aquel viernes por la mañana, Marta despertó temprano, como solía hacerlo, para preparar el desayuno para la pequeña Sofía, quien había estado mostrando más energía y alegría en las últimas semanas. De alguna manera, el ambiente en la mansión había cambiado, más cálido, más lleno de vida. Sofía ya no estaba triste ni apática, sino que mostraba una risa contagiosa cuando jugaba en los jardines o cuando la veía compartir tiempo con Marta, mientras le enseñaba nuevas canciones, juegos y, por supuesto, más lecciones. En ese preciso momento, Luis Miguel se apareció en la cocina. Su presencia, tan imponente como siempre, llenaba el espacio con una tranquilidad que solo él podía brindar. Se acercó a Marta, y sus ojos se encontraron con la misma intensidad de la primera vez que se conocieron. Marta sintió que su corazón latía más rápido al mirarlo. Aunque ya había hablado con él tantas veces, siempre había algo en su mirada que le decía que había mucho más detrás de su calma exterior. «Buenos días», dijo Luis Miguel suavemente, acercándose más a ella. «¿Te ayudo con el desayuno?» Marta sonrió. «No hace falta, solo estoy haciendo algo sencillo para Sofía». Mientras terminaba de colocar la bandeja con pan y fruta en la mesa, miró de reojo a Luis Miguel, preguntándose por qué estaba allí tan temprano. ¿Pasa algo? Él se sentó frente a ella, su expresión seria, pero cálida. «Sí, Marta, pasa algo. Necesito hablar contigo sobre algo importante». Las palabras de Luis Miguel hicieron que Marta dejara de respirar por un segundo. «¿Qué pasa?», preguntó, un poco preocupada por el tono de su voz. Luis Miguel, sin dejar de mirarla, tomó su mano con suavidad. «No es algo malo»,
dijo, buscando tranquilizarla. Es solo que he estado pensando en todo lo que hemos vivido, en cómo hemos cambiado, y quiero saber cómo te sientes ahora. ¿Estás feliz aquí, Marta? Marta sintió un nudo en el estómago. ¿Estaba feliz? ¿De verdad podía decir que lo estaba? No sé, respondió honestamente. A veces tengo dudas, como si no estuviera completamente en este lugar. Todo esto es nuevo para mí y tengo miedo de no ser suficiente. Luis Miguel apretó su mano, buscando consuelo en ella mientras ella lo miraba. Marta, desde que llegaste a mi vida, todo ha cambiado. No solo tú, sino también Sofía. Yo nunca había sido tan feliz. El miedo que sientes, las dudas, todo eso es normal. Yo también tengo miedos, Marta, pero lo que siento por ti, lo que estoy construyendo contigo, es más grande que todo eso. Marta respiró profundamente, sintiendo que su corazón comenzaba a relajarse. Había algo en la sinceridad de sus palabras que la calmaba, como si de alguna manera Luis Miguel pudiera ver dentro de su alma sus temores y deseos más profundos, y no le importara lo que pudiera encontrar allí. Lo que quiero decir es que, sin importar lo que pase, continuó él, te voy a seguir apoyando. Voy a estar aquí para ti y lo que construyamos juntos será lo más importante para mí. Esta casa, nuestra familia, lo que estamos haciendo aquí es lo único que quiero. Marta sintió como una ola de emoción la envolvía. Lo miró y por primera vez en mucho tiempo se sintió verdaderamente conectada con él. Yo también te quiero, Luis Miguel, susurró. Y estoy empezando a entender que no importa lo que el futuro nos depare, siempre y cuando lo enfrentemos juntos. Luis Miguel sonrió, su expresión relajada, pero aún llena de una ternura infinita. Eso es todo lo que quiero, Marta. Que enfrentemos todo lo que venga juntos. El sonido de los pasos de Sofía interrumpió el momento tierno. Ella entró en la cocina con su energía característica, saltando de un lado a otro, corriendo hacia la mesa donde Marta había colocado el desayuno. «Hola, mamá. ¿Podemos ir al parque hoy?» Marta se agachó para darle un abrazo, sonriendo al ver su rostro lleno de entusiasmo. «Claro, Sofía, vamos después de desayunar». Luis Miguel observó con cariño la interacción entre las dos mujeres que ahora formaban parte fundamental de su vida. Sentía que todo, en ese preciso instante, tenía sentido. Marta, Sofía y él. Tres personas unidas por el destino, enfrentando juntos los desafíos de la vida. ¿Sabes qué?, dijo Luis Miguel, mirando a Marta con una sonrisa más grande. Este es solo el comienzo. Estoy emocionado por todo lo que vamos a vivir. Marta asintió, sintiendo el mismo deseo en su corazón. La incertidumbre seguía existiendo, pero ya no la dominaba. Sabía que lo que tenía ahora era más importante que cualquier miedo, y que el amor que compartían podría superar cualquier obstáculo. Al terminar el desayuno, se prepararon para salir al parque. La sonrisa de Sofía, la calidez de Luis Miguel y la conexión que Marta sentía con ellos la hacían sentir que, por primera vez en mucho tiempo, su vida tenía un propósito claro. El parque estaba lleno de gente esa tarde. Niños jugando, parejas paseando y familias disfrutando del aire libre. Marta observaba a Sofía, quien corría entre los árboles
con una sonrisa que parecía iluminar todo a su alrededor. Al verla tan feliz, Marta sentía una mezcla de alivio y preocupación. La niña había pasado por tantas dificultades en los últimos años y ahora parecía que algo dentro de ella comenzaba a sanar. Sin embargo, Marta sabía que aún quedaban heridas, tanto en Sofía como en ella misma, pero por primera vez pensó que tal vez, solo tal vez, todo podía salir bien. Luis Miguel caminaba a su lado, observando también a su hija, pero con una ligera tensión en su rostro. Marta lo miró de reojo, notando que algo le preocupaba, aunque no quería interrumpir el momento. Decidió dejar que fuera él quien hablara primero. ¿Todo bien?, preguntó Marta suavemente, rompiendo el silencio. Luis Miguel la miró y sonrió, pero había algo en sus ojos que no podía esconder. Sí, todo bien, respondió, aunque su tono no convenció a Marta. Es solo que estoy pensando en el futuro, en todo lo que hemos construido hasta ahora. Marta asintió, comprendiendo que las cosas no eran tan simples como parecían. La relación que habían empezado a construir aún estaba en una fase temprana y ambos tenían mucho que aprender el uno del otro. No solo el amor que se tenían, sino también cómo navegar juntos en la vida. No era solo una cuestión de estar juntos, sino de cómo compartir su mundo y formar una familia unida, aunque cada uno cargara con sus propios miedos y pasados. ¿En qué estás pensando exactamente?, preguntó Marta, mirando a Luis Miguel con atención. Luis Miguel la miró directamente como si necesitara abrir su corazón por completo. No sé si estás lista para todo esto, Marta, dijo en voz baja, como si temiera herirla. Sé que lo estamos tomando con calma, pero yo me he entregado completamente a ti y a Sofía, pero tengo miedo de que puedas arrepentirte. Marta sintió un peso en el pecho. Sabía que Luis Miguel había pasado por mucho, que su corazón había sido herido, que el amor después de su esposa había sido una herida que nunca terminó de sanar. Pero ella también sentía ese miedo, ese temor a no estar a la altura de lo que él esperaba. Esa sensación de no ser suficiente había sido una constante en su vida. ¿Arrepentirme?, repitió ella, buscando entender. ¿Sí? Luis Miguel exhaló, apretando las manos. Sé que has estado haciendo un esfuerzo, que te has entregado, pero temo que en algún momento te des cuenta de que esto es más de lo que puedes manejar. Marta tomó un respiro, sintiendo cómo sus palabras tocaban una fibra sensible en su interior. No era la primera vez que se sentía insegura. Sabía que, aunque estaba dando todo de sí misma, aún había dudas, y esas dudas, a veces, le hacían cuestionar si este amor era algo que podría mantener a largo plazo. Luis Miguel, comenzó con voz suave pero firme, yo también tengo miedo de no ser lo que tú y Sofía esperan, miedo de no poder darle a Sofía lo que ella necesita, lo que tú necesitas. Pero eso no significa que quiera irme o que no quiera intentarlo. Quiero ser parte de esto, quiero estar aquí. Luis Miguel la miró, sus ojos suavizándose con sus palabras. Había una sinceridad en su mirada que la reconfortó. Eso es todo lo que necesito escuchar, Marta, dijo finalmente, tomando su mano y apretándola con fuerza. No te pido que seas perfecta, solo te pido que estés conmigo, que caminemos juntos,
que nos apoyemos. Eso es lo que quiero y lo que Sofía necesita, lo que yo necesito. Marta lo miró profundamente, sintiendo como una calma comenzaba a llenar su ser. Luis Miguel no le pedía perfección, solo su presencia, su apoyo. Algo dentro de ella se relajó y por primera vez en mucho tiempo sintió que podía ser ella misma sin la necesidad de demostrar nada. Lo haremos, Luis Miguel, le dijo con una sonrisa tímida. Lo haremos juntos. A lo lejos, Sofía los llamó, corriendo hacia ellos con su energía desbordante. Marta se inclinó para abrazarla, mientras Luis Miguel la miraba con ternura. ¿Listos para seguir jugando?, preguntó Sofía, llena de entusiasmo. Vamos, dijo Marta, tomando la mano de su hija. Vamos a disfrutar este día. Mientras caminaban juntos hacia el parque, Marta sintió que, aunque aún quedaba mucho por recorrer, las piezas de su vida comenzaban a encajar. No sabía lo que el futuro les deparaba, pero en ese momento, con Luis Miguel a su lado y Sofía correteando a su alrededor, sentía que tal vez todo estaba en su lugar. No era perfecto, pero era real, y eso era lo único que importaba. El día siguiente llegó tranquilo. La brisa fresca de la mañana colaba sus rayos dorados a través de las cortinas de la habitación de Marta, despertándola con suavidad. Sofía aún dormía, abrazada a su muñeca, mientras Marta se levantaba con cautela, evitando hacer ruido. Miró por la ventana hacia el jardín de la mansión de Luis Miguel. Algo en el aire le decía que ese día, aunque parecía común, sería diferente. Luis Miguel estaba en la cocina, preparando el desayuno cuando Marta bajó. Había algo en su rostro que reflejaba paz, algo que no había visto en él antes. La vida le había dado golpes duros, pero también le había mostrado la belleza de los momentos pequeños. Cuando vio a Marta aparecer en la entrada de la cocina, no pudo evitar sonreír. «Buenos días», le dijo, su tono cálido. «Buenos días», respondió Marta, acercándose a la mesa donde él había dispuesto unas tazas de café y pan recién horneado. «¿Todo listo para hoy?». Luis Miguel asintió, colocando un plato con huevos revueltos frente a ella. «Sí, todo listo. He estado pensando mucho en lo que hablamos ayer y me siento mejor. El futuro parece mucho más claro ahora». Marta se sentó, mirando a Luis Miguel con una mezcla de curiosidad y gratitud. Sentía que, por fin, ambos se entendían, sin necesidad de palabras complicadas o promesas que aún no estaban listas para cumplir. «Yo también», dijo Marta, tomando una taza de café. «No quiero pensar demasiado en lo que viene, solo disfrutar lo que tenemos ahora». Luis Miguel se sentó frente a ella, observando a Marta con esa mirada intensa que siempre la desarmaba. «Lo único que quiero ahora es que estemos juntos, que nuestra familia crezca y sea fuerte, y eso incluye a Sofía». El nombre de Sofía llenó la habitación, un recordatorio de todo lo que habían superado y todo lo que aún quedaba por construir. Marta sonrió al escuchar el nombre de su hija, consciente de la importancia de ese pequeño ser en sus vidas. «Sí», respondió Marta, «todo lo que hago es por ella». Después de desayunar, se dirigieron al jardín. Luis Miguel había organizado un pequeño picnic para Sofía y todos se sentaron bajo el gran árbol que había sido testigo de tantas de sus conversaciones. Sofía, tan llena de energía, parecía no notar el cambio que se había producido en la atmósfera.
Estaba tan inmersa en sus juegos que no veía las miradas que Marta y Luis Miguel se intercambiaban. Para ella, todo parecía simple y perfecto, como debería ser para cualquier niña de su edad. «Papá, mamá», dijo Sofía de repente, mirando a ambos con una sonrisa radiante. «¿Puedo seguir jugando con mis amigos?» Luis Miguel y Marta se miraron entre sí. Era claro que Sofía ya no sentía el mismo dolor de antes. Estaba floreciendo, creciendo, y eso les llenaba el corazón de una felicidad inmensa. «Claro, Sofía», respondió Luis Miguel, dándole permiso. «Solo ten cuidado, ¿sí?» La niña asintió y salió corriendo hacia los otros niños en el parque cercano. Los padres se quedaron mirando cómo se alejaba, observando cómo el sol reflejaba su risa en el aire. Luis Miguel tomó la mano de Marta y ambos se quedaron en silencio por un momento, disfrutando de la paz que los rodeaba. «Creo que está empezando a entender lo que significa una familia», dijo Luis Miguel, rompiendo el silencio con una voz suave pero llena de emoción. «Ella ha pasado por tanto, y aunque a veces me cuesta, sé que juntos podemos darle todo lo que necesita». Marta apretó su mano mirando a Luis Miguel con una profunda gratitud. «Lo haremos juntos», dijo con firmeza. «No quiero que ninguna de mis decisiones de aquí en adelante esté marcada por el miedo, solo por el amor». Luis Miguel asintió, viendo en Marta una nueva fuerza que antes no había percibido. «Yo tampoco», respondió. «El amor es lo que nos va a guiar». A medida que el sol comenzaba a ponerse, dándole una tonalidad dorada a los árboles y las flores, Marta y Luis Miguel hablaron sobre lo que les deparaba el futuro. Había tantos caminos que explorar, tantas decisiones que tomar, pero al final lo que más les importaba era lo que habían construido juntos, una familia. «Quizás este sea el comienzo de algo realmente grande», dijo Luis Miguel, mientras los ojos de Marta brillaban con esperanza. «No todo será fácil, pero sé que podemos con esto, si estamos juntos, y juntos vamos a lograrlo», respondió Marta, apretando la mano de Luis Miguel mientras sentía que por fin el peso del pasado comenzaba a desvanecerse. Porque lo único que realmente importa es lo que compartimos ahora. Sofía volvió corriendo, con una sonrisa en su rostro. «Papá, mamá, he ganado», gritó, mientras se lanzaba en brazos de ambos. La familia estaba completa. Al fin, la calma de ese día continuó al siguiente, como si la vida se estuviera ajustando lentamente a un ritmo más tranquilo y armonioso. En las siguientes semanas, la relación entre Luis Miguel y Marta se consolidó aún más, como si ambos hubieran estado esperando un momento como este para finalmente dejar atrás todo el dolor del pasado y abrazar el futuro con esperanza. Marta, quien había estado luchando con sus inseguridades y temores, ahora comenzaba a sentir que el destino estaba finalmente de su lado. Cada conversación con Luis Miguel la hacía sentir más segura, más confiada en sí misma y en lo que estaban construyendo juntos. Luis Miguel también había cambiado. Su actitud distante y fría se había desvanecido, reemplazada por un hombre más abierto, más dispuesto a arriesgarse, a volver a amar. El cambio era notorio no solo en su forma de tratar a Marta, sino también en la manera en que se dedicaba a su hija Sofía. La niña, que al principio había sido la razón principal de sus preocupaciones y su dolor, ahora era la fuente de su mayor alegría y motivación. Un jueves,
Mientras Marta se encontraba organizando algunos papeles en la oficina de Luis Miguel, él apareció en la puerta con una sonrisa misteriosa. «¿Qué pasa?», preguntó Marta mirando el brillo en sus ojos. «Tengo algo importante que proponerte», dijo Luis Miguel, acercándose con paso firme. Marta levantó la vista, notando que había algo serio en su tono. «¿De qué se trata?». Luis Miguel se detuvo frente a ella, su expresión grave pero llena de confianza. «He estado pensando mucho sobre lo que dijiste ayer, sobre el futuro. Creo que estamos listos para dar el siguiente paso. He hablado con un abogado y quiero que firmemos un acuerdo de familia». Marta lo miró confundida. «¿Un acuerdo de familia?». «Sí», continuó él con una sonrisa suave. «Es una forma de formalizar lo que ya sabemos que queremos. Un compromiso real, no solo de palabras, sino de acciones. Quiero que seas parte de mi vida de forma total y completa. No solo como madre de Sofía, sino también como mi compañera en todo». Marta sintió cómo su corazón latía más rápido. Las palabras de Luis Miguel no solo eran una oferta, sino una invitación a un nuevo capítulo. No era un contrato simple, sino un vínculo genuino entre ellos, una promesa de que lo que estaban viviendo no era solo una fase, sino el inicio de una nueva vida compartida. «Luis Miguel», empezó a decir, sus palabras atrapadas en el aire, sin saber cómo responder. «No tienes que decidir ahora», la interrumpió él con suavidad. «Solo quiero que lo pienses. Este es un paso importante y quiero hacerlo contigo, no solo por Sofía, sino por nosotros también». Marta asintió lentamente, tomando su tiempo para procesar todo lo que había escuchado. Sabía que este tipo de decisiones nunca eran fáciles, y sin embargo, había algo en su corazón que le decía que Luis Miguel hablaba desde un lugar genuino, desde un amor verdadero. «Lo pensaré», respondió ella, sintiendo que el nudo en su estómago comenzaba a deshacerse poco a poco. «Es una gran decisión y tengo que estar segura de lo que quiero». Luis Miguel sonrió y se acercó a ella, tocando suavemente su hombro. «No hay prisa», dijo con calma. «Lo importante es que estemos en la misma página. Lo que hagamos, lo haremos juntos». Esa noche, después de que Sofía se durmiera, Marta y Luis Miguel pasaron tiempo juntos en la terraza, bajo el manto estrellado que siempre les había traído paz. Estuvieron en silencio por un largo rato, cada uno con sus pensamientos. Finalmente, Luis Miguel rompió el silencio. «¿Sabes?», dijo, mirando las estrellas. «A veces pienso que todo lo que hemos vivido, todo lo que hemos superado, nos ha traído hasta aquí, a este momento. Me siento más tranquilo ahora que nunca. Siento que todo tiene sentido». Marta lo miró, su rostro iluminado por la suave luz de la luna. «Yo también lo siento», dijo en voz baja. «A veces la vida nos lleva por caminos que no entendemos, pero después, cuando miramos atrás, todo empieza a encajar». «Exactamente», respondió Luis Miguel, tomando su mano. «Y aunque hay muchas decisiones que tenemos que tomar, siento que lo más importante ya lo hemos hecho. Nos hemos encontrado». Marta no pudo evitar sonreír. Todo lo que había temido, todo lo que había perdido, parecía ahora estar volviendo a su vida de una manera que nunca imaginó. Y Luis Miguel, a su lado, le mostraba que el amor y la familia podían sanar incluso las heridas más profundas. «¿Y ahora qué vamos a hacer?», preguntó Marta mirando a Luis Miguel con una mezcla de ternura y determinación. «Vamos a seguir adelante», respondió él con firmeza. «Juntos». Con el paso de los días,
Marta y Luis Miguel comenzaron a sentir que sus vidas se estaban reescribiendo de una manera más brillante y esperanzadora. Las conversaciones sobre el futuro se volvieron más frecuentes y cada una de ellas se cargaba de nuevas posibilidades, como si un viento fresco estuviera limpiando las huellas del pasado. Sin embargo, los cambios no solo sucedían entre ellos, sino también en sus entornos y en la forma en que los demás los percibían. Luis Miguel, al principio desconfiado, ahora se sentía más dispuesto a compartir su vida con Marta. Se notaba en sus ojos, en su manera de hablar, en los pequeños gestos que tenían más significado que cualquier palabra. A pesar de que las huellas de la soledad aún eran visibles en su rostro, había algo más presente: la esperanza, un sentimiento renovado por la presencia de Marta y Sofía. A veces me sorprende cómo todo ha cambiado tan rápido, dijo Luis Miguel una mañana mientras desayunaban juntos. Creo que no esperaba encontrarme tan cómodo en este nuevo papel. Es como si todo lo que hacía antes no tuviera sentido, y ahora, con ustedes, todo parece mucho más claro. Marta lo miró a los ojos, admirando cómo se había transformado. «Es una sensación extraña, ¿verdad?», comentó. «Como si el mundo empezara a tener sentido cuando menos lo esperabas». «Exacto», dijo él, sonriendo con suavidad. «Y todo empezó con una niña que necesitaba algo que no podía darle. Luego llegaste tú. El ambiente en la casa había cambiado también. Sofía, quien al principio había sido una niña retraída, ahora comenzaba a mostrar una confianza en sí misma que Marta nunca había imaginado. Se reía más, hablaba más y, sobre todo, parecía encontrar consuelo en las pequeñas rutinas cotidianas, esas que la vida había dejado atrás por mucho tiempo. Un día, mientras Luis Miguel estaba en su oficina y Marta se encontraba en el jardín leyendo un libro, Sofía se acercó con una mirada de complicidad. «Mamá», dijo la niña, usando esa palabra con una naturalidad que todavía sorprendía a Marta. «¿Puedo quedarme con Fernanda mañana?» «¿Fernanda?», Marta la miró confundida. «¿Quién es Fernanda?» «Es la chica que me ayuda en la escuela», explicó Sofía con una sonrisa traviesa. «Me enseña cosas y jugamos juntas. Creo que me hace más feliz». Marta se quedó en silencio por un momento, observando a su hija con una mezcla de asombro y emoción. A pesar de que sabía que las circunstancias no siempre eran fáciles, la bondad de Fernanda y su capacidad para conectar con Sofía sin reservas la hacían sentir agradecida. «Claro, Sofía», respondió Marta con ternura. «Si quieres pasar más tiempo con ella, adelante». Ese simple gesto de Sofía fue suficiente para confirmar a Marta que su hija estaba en buen camino. Aunque su vida aún estaba marcada por los vestigios del pasado, poco a poco se estaba abriendo a un futuro que ya no la asustaba. Ya no se sentía sola, ni Luis Miguel, ni su hija. Estaban formando algo más que una familia, una red de apoyo, amor y comprensión. Por su parte, Luis Miguel también había tomado una decisión importante. Una tarde, mientras se dirigían hacia la sala de estar, él detuvo a Marta con una mirada firme. «Quiero pedirte algo», dijo, tomando su mano con delicadeza. «No sé cómo se sientan todos en casa, pero yo quiero formalizar esta relación. No quiero esperar más para que el mundo vea lo que realmente somos. Quiero que todo el mundo sepa que eres parte de mi vida». Marta lo miró sorprendida. Sus palabras resonaron en su corazón de una manera profunda. Sabía que Luis Miguel
Había estado luchando con sus propios miedos, pero ahora lo veía tan seguro, tan dispuesto a darle a su relación un nuevo significado. Eso significa mucho para mí, Luis Miguel, respondió Marta, sintiendo una mezcla de emociones cruzando su pecho. Creo que este es el paso más importante que hemos dado juntos y quiero que lo hagamos con todo lo que tenemos. Luis Miguel asintió, sonriendo con una calidez que la hizo sentir aún más conectada con él. Entonces lo haremos, dijo con firmeza. Este es nuestro momento. A partir de ahí, la relación entre Marta y Luis Miguel tomó un nuevo rumbo. Había muchas incertidumbres en el camino, pero había algo en su corazón que les decía que lo que estaban construyendo era real y valioso. Ya no se trataba solo de estar juntos, se trataba de dar todo lo que tenían el uno al otro, de crecer como familia, como individuos. En ese proceso, Marta comenzó a aprender que el amor no siempre era perfecto, pero que valía la pena luchar por él, por las personas que importaban. Luis Miguel, por su parte, entendió que el tiempo no solo sanaba las heridas, sino que también le daba la oportunidad de aprender a amar de nuevo, de manera profunda y genuina. «Vamos a estar bien», dijo Marta una noche, mientras se acurrucaban en el sofá después de un largo día. «Todo va a salir bien». Luis Miguel la miró con una sonrisa tranquila. «Lo sé», respondió, besándola suavemente en la frente. «Lo sé». La vida en la mansión comenzó a acomodarse en una nueva rutina que todos disfrutaban. Aunque las huellas del pasado seguían allí, las nuevas experiencias, los pequeños momentos de alegría, la risa de Sofía y las tardes compartidas con Luis Miguel y Fernanda les daban una sensación de estabilidad que nunca antes habían tenido. Sin embargo, el cambio más grande estaba aún por venir. Una tarde lluviosa, mientras las gotas golpeaban suavemente las ventanas, Marta y Luis Miguel estaban sentados en el salón principal, disfrutando de un cálido té. La casa, con su aire clásico y elegante, parecía aún más acogedora bajo la luz tenue de la lámpara. «He estado pensando», comenzó Luis Miguel, rompiendo el silencio con voz calmada. «Quiero hacer algo que demuestre lo mucho que significas para mí y para nosotros. Algo que no quede en palabras». Marta lo miró, notando la seriedad en su rostro. Luis Miguel nunca había sido de mostrar demasiadas emociones y su voz había cambiado, sonando más vulnerable que de costumbre. Había algo en su mirada que la hacía sentir que algo grande estaba a punto de suceder. «¿Qué es lo que tienes en mente?», preguntó Marta, sin poder evitar sonreír por la ternura que percibía en él. Luis Miguel tomó un sorbo de su té antes de continuar. «Quiero que vivas aquí de manera permanente. Sé que hemos hablado de nuestra relación, pero quiero que sepas que esta casa es tanto tuya como mía, no solo por Sofía, sino por nosotros». Las palabras de Luis Miguel golpearon el aire entre los dos. Marta lo miró con los ojos abiertos de par en par, sorprendida por la magnitud de lo que acababa de decir. No esperaba que él fuera tan directo, y mucho menos que propusiera algo tan significativo. «¿De verdad quieres que me quede aquí con Sofía?», preguntó ella, con la voz temblorosa. «¿Qué pasa con tus miedos, con todo lo que hemos vivido?» Luis Miguel suspiró, dejándose llevar por sus propios pensamientos antes de responder. «Sé que el pasado no se puede borrar, Marta, pero también sé que el futuro depende de lo que decidamos hacer ahora. Yo no quiero seguir viviendo como antes.
No quiero vivir con miedo a lo que podría pasar. Marta sintió una calidez que envolvía su corazón, un sentimiento de esperanza que no había experimentado en mucho tiempo. Sin pensarlo demasiado, se acercó y tomó su mano. «Entonces, ¿es un sí?», Luis Miguel preguntó, una sonrisa suave curvando sus labios. Marta asintió lentamente, la emoción llenando su pecho. «Sí», respondió con voz firme. «Sí, quiero vivir aquí. Quiero que esta sea nuestra casa, nuestra familia». Las palabras se deslizaron entre ellos con la ligereza de un suspiro, pero con el peso de una promesa. No se trataba solo de un lugar físico, se trataba de un espacio emocional, de una vida que ambos construirían desde el principio, con sus propias reglas, sus propios valores. Luis Miguel, con una mezcla de alivio y satisfacción, se inclinó hacia ella y la besó suavemente en la frente. «Gracias», murmuró, «por darme la oportunidad de demostrarte cuánto te aprecio». En ese momento, Marta supo que estaba tomando la decisión correcta. Su corazón, que había estado marcado por cicatrices de traiciones y pérdidas, ahora latía con un ritmo más cálido, más lleno de vida. Sabía que habría desafíos por delante, pero también entendía que había una fuerza inquebrantable en el amor, una que la llevaría a donde nunca imaginó. La tarde continuó en calma, con una atmósfera renovada en el aire. Las conversaciones entre ellos fluían sin esfuerzo, como si el futuro se estuviera desplegando ante sus ojos con cada palabra. «Entonces», dijo Luis Miguel después de un rato, «hagamos algo especial para celebrarlo. ¿Qué te parece si organizamos una pequeña fiesta para todos? Podemos invitar a algunas personas cercanas, amigos, incluso a la gente que ha estado aquí para apoyarnos. Sería una manera de formalizar esto, de que todos sepan lo que significa para nosotros». Marta sonrió, pensando en todo lo que había sucedido en tan poco tiempo. De alguna manera, aquello parecía el siguiente paso natural, un paso que marcaría el comienzo de una nueva era. «Me parece perfecto», respondió Marta, alzando su taza de té con una sonrisa radiante. «Será el comienzo de una nueva vida para todos». Luis Miguel la miró, sintiendo una paz que había estado buscando durante años. Finalmente había encontrado algo más valioso que cualquier riqueza material, una familia que amaba, que lo necesitaba y a la que quería dar lo mejor de sí. Esa noche, mientras la lluvia seguía cayendo fuera, Luis Miguel y Marta hablaron sobre los detalles de la fiesta. La casa, que alguna vez había sido un refugio frío y solitario, ahora era un hogar lleno de promesas, de risas y de posibilidades. Mientras tanto, Sofía dormía tranquilamente en su habitación, ajena a las conversaciones que habían marcado un antes y un después en la vida de su madre y de Luis Miguel. Pero lo que no sabía era que el amor estaba tomando forma a su alrededor y que, al despertar, encontraría una familia que la apoyaría siempre. «Esta es nuestra casa, nuestra familia», pensó Marta, mientras miraba a Luis Miguel con cariño. «Y este es el primer día del resto de nuestras vidas». El día de la fiesta llegó con la misma calidez y esperanza que sentían los dos desde su decisión de comenzar una nueva vida. La mansión, adornada con flores frescas y luces suaves, había adquirido una atmósfera festiva que se alejaba del vacío frío que había conocido durante años. La casa, finalmente, se sentía viva,
llena de amor y de promesas por cumplir. Luis Miguel, que había decidido invitar a amigos cercanos y algunos conocidos de su círculo social, estaba inmerso en los preparativos. Mientras tanto, Marta estaba en la cocina, organizando los últimos detalles. Sofía, con su energía contagiante, había ayudado en lo que pudo, decorando el jardín con globos de colores y pequeños detalles que hicieron que la entrada de la mansión pareciera una entrada a un cuento de hadas. «Mamá, ¿me ayudarás a poner las últimas flores en el altar de bienvenida?», preguntó Sofía, mientras tomaba una canasta llena de margaritas. Marta, con una sonrisa, asintió. «Claro, mi amor, vamos juntas». La niña corrió emocionada, cargando la canasta, mientras Marta la seguía, admirando la pureza de su risa. Era tan fácil perderse en la alegría de Sofía, en su manera de iluminar la casa con su inocencia. Luis Miguel, por otro lado, estaba ocupado recibiendo a los primeros invitados. Entre ellos, había empresarios que conocían su nombre por su fortuna y otros que estaban ahí por simple cortesía. Sin embargo, todos parecían admirar la transformación que había tenido la casa y la calidez con la que Luis Miguel y Marta los recibían. «Vaya, Luis Miguel», comentó uno de los invitados, «no imaginaba que tu hogar podría ser tan acogedor. El ambiente es totalmente diferente desde que Marta y Sofía llegaron». Luis Miguel sonrió de manera genuina, sintiendo una satisfacción que no había experimentado en años. La idea de compartir esa casa con alguien tan especial lo hacía sentir que todo lo que había logrado en su vida tenía ahora un propósito mayor. Cuando los últimos invitados llegaron, Marta y Sofía se unieron a ellos, presentando algunos bocados caseros y sonriendo de una manera que iluminaba la sala. Luis Miguel no podía evitar observarla desde lejos, observando cómo su sonrisa había regresado, cómo su alegría se había multiplicado desde que Marta había llegado a su vida. «Quiero brindar», dijo Luis Miguel, levantando una copa de vino. Los invitados hicieron lo mismo y todos se reunieron en el centro de la sala. «Por la familia que estamos formando, por el amor que nos une y por el futuro que nos espera». Las copas se chocaron con un sonido resonante mientras Marta y Luis Miguel compartían una mirada cómplice. Esa mirada que había sido, durante tanto tiempo, solo una fantasía. Ahora era realidad, una realidad que juntos habían construido con mucho esfuerzo y valentía. La fiesta siguió con risas, anécdotas y música suave de fondo. La atmósfera era cálida, acogedora, y cada rincón de la casa parecía respirar la felicidad que había estado esperando durante tanto tiempo. «Te ves increíble», le susurró Luis Miguel a Marta mientras se acercaba a ella. «No solo hoy, sino desde que llegaste a mi vida». Marta, con la calidez de su mirada, respondió: «Gracias, Luis Miguel. Jamás imaginé que un día estaríamos aquí compartiendo este momento». Y en ese momento, mientras los dos compartían su conversación en la terraza, observando cómo la luna brillaba sobre los jardines, supieron que no importaba lo que el futuro trajera, ellos estarían juntos. La vida les había dado una segunda oportunidad y no la desperdiciarían. Mientras tanto, Sofía jugaba en el jardín con otros niños, riendo y corriendo por la hierba. Su inocencia y su alegría eran el reflejo de la paz que había llegado a la familia. Ya no había sombras de tristeza en la mansión. Cada rincón de la casa estaba lleno de amor, y eso era todo lo que necesitaban para ser felices. «Vamos, mamá», dijo Sofía corriendo hacia Marta. «Quiero enseñarte mi baile». Marta se rió
emocionada, y la siguió. La niña comenzó a dar vueltas con una energía y una vitalidad desbordante, mientras Marta aplaudía con entusiasmo. Luis Miguel los observó desde lejos, viendo cómo Marta había transformado su vida y con ella la de su hija. No podría pedir algo más, pensó Luis Miguel, sintiendo cómo su corazón se llenaba de gratitud. Esta es mi familia, y nada me hará más feliz que verlas a ambas sonriendo. La fiesta continuó hasta la medianoche, pero para Luis Miguel y Marta, el momento más especial no fue cuando todos se reunieron para brindar, ni cuando los invitados elogiaron su casa. Lo más importante fue el sentimiento de pertenencia, de familia, que compartieron esa noche. Nuestro futuro comienza hoy, pensó Marta mientras observaba a Sofía y a Luis Miguel desde la ventana, y sabía que por fin, después de tanto tiempo, su vida había encontrado el lugar al que siempre había pertenecido. La vida en la mansión de Luis Miguel había alcanzado una calma que, aunque parecía surrealista al principio, pronto se convirtió en una nueva normalidad. Habían pasado varias semanas desde la fiesta de cumpleaños de Sofía y la familia parecía más unida que nunca. Sin embargo, había algo en el aire esa mañana, algo que Luis Miguel no podía ignorar. Sus pensamientos rondaban constantemente sobre el futuro, sobre lo que vendría después de este capítulo tan lleno de emociones. El sol se alzaba radiante, iluminando los jardines de la mansión, y Luis Miguel se encontraba en su oficina, observando desde la ventana los árboles y las flores que adornaban su hogar. A pesar de todo el éxito y la fortuna que había logrado, había algo en su interior que sentía incompleto. No era la casa, ni su trabajo, ni siquiera su posición en la sociedad. Lo que le faltaba, lo que realmente necesitaba, era algo que Marta y Sofía le habían dado: una familia, un propósito real. Esa mañana, mientras desayunaban, Luis Miguel miró a Marta con una intensidad que no había mostrado antes. «Marta, quiero hablar de algo importante», dijo, su voz cargada de seriedad. Marta, que estaba sirviendo el café en la mesa, lo miró sorprendida, pero se sentó a su lado, esperando. «¿De qué se trata?», preguntó nerviosa, porque sabía que Luis Miguel rara vez era tan directo. Luis Miguel respiró profundamente, buscando las palabras adecuadas. «Quiero hacer una propuesta que cambiará todo para nosotros, para nuestra familia». Sus palabras eran firmes, pero con un toque de vulnerabilidad. Marta lo miró fijamente, el nerviosismo y la intriga reflejados en sus ojos. Sofía, que jugaba cerca de la mesa, levantó la vista al escuchar la conversación, percibiendo la seriedad de la situación. «Papá, ¿qué pasa?», preguntó Sofía, interrumpiendo el silencio. Luis Miguel sonrió suavemente, como siempre lo hacía con su hija, antes de responder. «Nada, mi amor, es solo que estoy hablando con mamá sobre algo importante», explicó con una sonrisa cálida. Marta miró a Sofía, que la observaba con curiosidad. Luego dirigió su mirada nuevamente hacia Luis Miguel. «¿De qué se trata, Luis Miguel? Estoy empezando a preocuparme». Luis Miguel tomó las manos de Marta, su toque suave pero decidido. «Quiero pedirte algo muy importante. No como el hombre de negocios que eres acostumbrada a ver, sino como el hombre que soy ahora, con mi corazón completamente abierto». Marta frunció el ceño, sin saber qué esperar. «Lo que quiero pedirte», continuó Luis Miguel, «es que te quedes conmigo, no solo porque Sofía y yo te necesitamos, sino porque yo te necesito».
Marta lo miró sin entender del todo. Lo que quiero decir, Marta, es que quiero construir un futuro contigo. Un futuro donde no haya más secretos, más miedo al fracaso o a lo que la gente piense. Solo nosotros, como una familia. Marta sintió como una oleada de emoción la invadía. Las palabras de Luis Miguel la tocaron profundamente. Después de todo lo que había vivido, después de todos los momentos difíciles que había atravesado, escuchar esas palabras fue como un bálsamo para su alma. Luis Miguel, no sé qué decir, susurró con la voz quebrada. No tienes que decir nada, respondió él con ternura. Solo quiero que pienses en lo que te estoy proponiendo. Marta se quedó en silencio, sus pensamientos agolpándose en su mente. En ese instante, Sofía corrió hacia ellos, interrumpiendo la tensión del momento. Mamá, papá, estaba pensando en algo y me encantaría saber si les gusta mi idea. Los dos adultos la miraron y Sofía continuó emocionada. Quiero que seamos una familia para siempre. ¿Por qué no podemos hacer una fiesta en el jardín y decirle a todos que estamos juntos para siempre? Luis Miguel y Marta se miraron sorprendidos y luego estallaron en una risa compartida. La sencillez de Sofía, su visión pura del amor y la familia, fue un recordatorio de lo que realmente importaba. Marta abrazó a su hija, mientras Luis Miguel sonreía con gratitud. Lo que Sofía dice tiene sentido, comentó Luis Miguel. Quizás sea el momento adecuado para hacer algo grande, para comprometernos de verdad. Marta, sin poder evitarlo, lo miró con emoción y por primera vez en mucho tiempo sintió la plena certeza de que su vida había dado un giro completamente positivo. Todo lo que había soñado, lo que había anhelado en lo más profundo de su corazón, estaba frente a ella. La vida con Luis Miguel, la vida con Sofía, la vida en su hogar lleno de amor y de promesas, era todo lo que siempre había querido. Sí, respondió finalmente Marta, sin pensarlo dos veces. Sí, quiero construir un futuro contigo, Luis Miguel, un futuro para nosotros tres. Y en ese momento, con la promesa de un amor renovado y una vida compartida, la familia Hernández dio un paso hacia adelante, hacia un futuro lleno de posibilidades, un futuro donde el amor, el perdón y la esperanza serían las fuerzas que los guiarían. El aire fresco de la mañana acariciaba suavemente el jardín de la mansión Hernández, transformado por completo para el gran día. Cada rincón había sido decorado con flores blancas y lilas, mientras que las mesas de madera fueron cubiertas con manteles de seda que reflejaban la luz del sol. Las luces blancas brillaban entre los árboles, creando una atmósfera mágica que parecía sacada de un cuento de hadas. Hoy era el día en que todo lo que Luis Miguel y Marta habían esperado por fin se haría realidad. La boda. Marta estaba en su habitación, aún sin creerse todo lo que estaba sucediendo. Miró a su alrededor, observando las paredes adornadas con fotografías de Sofía y de ella misma, pero en ninguna de ellas estaba Luis Miguel. Aunque el amor había crecido entre ellos, la presencia de sus seres queridos, la familia que ahora estaban construyendo, era lo que realmente llenaba su alma de felicidad.
Se estaba vistiendo para el día más importante de su vida. El vestido, de un blanco brillante, era simple pero elegante, con detalles de encaje que resaltaban su figura. Cuando su amiga Laura, que había venido especialmente para la ocasión, la ayudó a ponérselo, Marta no pudo evitar llorar. Era la primera vez en muchos años que se sentía tan plena y esperanzada. Aunque las cicatrices de su pasado nunca desaparecerían, en ese momento, Marta estaba lista para abrazar un futuro lleno de amor y felicidad. Luis Miguel, por su parte, también se encontraba preparándose. Miraba su reflejo en el espejo con una sonrisa nerviosa en su rostro. Ya no era el hombre que se había refugiado en su éxito y su dinero. Hoy, frente a él, se encontraba el hombre que había encontrado su razón de ser en la persona correcta, en Marta. Ella lo había cambiado, transformado en alguien más completo. Pensó en todo lo que había vivido y lo que ahora tenía a su lado. Al llegar el mediodía, Luis Miguel se paró frente a la puerta del altar con Sofía a su lado. La niña, radiante con su vestido de paje de rosa mexicano, no podía dejar de sonreír. Mientras esperaban a que Marta llegara, Luis Miguel no pudo evitar pensar en cómo su vida había dado un giro inesperado, pero perfecto. De repente, los primeros acordes de una melodía suave comenzaron a sonar, y todos los ojos se giraron hacia la entrada del jardín. Marta apareció, tomada del brazo de su hermano, Juan, quien la había acompañado en todo el proceso de esta nueva etapa de su vida. Cuando Marta comenzó a caminar por el pasillo floral, con Sofía delante de ella, Luis Miguel no pudo contener las lágrimas. Estaba viendo a la mujer con la que quería compartir el resto de su vida, la mujer que le había devuelto la esperanza. Su corazón latía con fuerza al verla acercarse. Marta caminaba con elegancia, pero también con una cierta timidez que solo hacía resaltar la sinceridad de su emoción. Cuando sus ojos se encontraron, todo lo demás desapareció. Ya no había lugar para el dolor del pasado, ni para las dudas. Solo existía ese momento. Al llegar al altar, Luis Miguel tomó las manos de Marta y el sacerdote comenzó a hablar, pero nada de lo que se dijo en ese momento importaba tanto como la promesa que ellos estaban por hacer. La promesa de amarse, respetarse y cuidar de su hija. La promesa de seguir adelante juntos, sin importar lo que la vida les trajera. Marta, ¿quieres ser mi esposa, mi compañera para siempre?, preguntó Luis Miguel con voz temblorosa pero firme. Marta lo miró, sintiendo cómo las palabras se atascaban en su garganta, pero sus ojos brillaban de una manera que solo él entendía. Sí, quiero. La respuesta fue clara, sincera, y con ella, Marta sellaba su destino junto al de Luis Miguel, en este nuevo capítulo que comenzaba para ellos. El sacerdote continuó con la ceremonia, y al llegar el momento de los votos, Luis Miguel la miró profundamente a los ojos y dijo: «Prometo ser tu refugio en las tormentas, tu compañero en los momentos de alegría y el padre que Sofía necesita para crecer en amor». Marta, con una sonrisa y lágrimas de felicidad, respondió: «Prometo estar a tu lado en cada paso, en cada dificultad y en cada alegría. Prometo construir junto a ti un hogar lleno de amor y paz para nuestra familia». Cuando intercambiaron los anillos, el sol parecía brillar aún más fuerte. La ceremonia continuó con los acordes de mariachis que llenaban el aire.
la música que había sido elegida por Sofía, quien también pidió que todo fuera como un sueño, como una fiesta mexicana llena de amor y tradición. Luis Miguel besó a Marta suavemente, sellando el compromiso que habían hecho con sus vidas. La emoción era palpable, y cuando todos los invitados estallaron en aplausos, la familia Hernández supo que nada podría separarlos. Lo que tenían era más fuerte que cualquier adversidad. La fiesta comenzó con una cena en el jardín, donde todos los invitados disfrutaron de los sabores tradicionales de la cocina mexicana. Los tacos, las quesadillas, el agua de horchata y los dulces típicos se mezclaban con las risas y las historias compartidas. En ese ambiente de alegría, Marta y Luis Miguel se acercaron a Sofía, que estaba con sus amigos, y la abrazaron, sintiendo que todo lo que habían vivido les había llevado hasta ese hermoso día. La primera danza fue mágica. Luis Miguel, con la suavidad de un hombre enamorado, sostuvo a Marta mientras giraban lentamente en el centro del jardín, rodeados de luces brillando como estrellas en la noche. Hoy, mi vida, te entrego todo lo que soy, dijo Luis Miguel en voz baja. Te amo más de lo que las palabras pueden expresar. Marta le sonrió, su rostro iluminado por la luna y por el amor que sentía. Y yo a ti, Luis Miguel, y yo a ti. El sonido de la música, las risas de Sofía y de los invitados, y la magia de la noche formaron un escenario perfecto para el comienzo de una vida compartida. La familia Hernández había encontrado finalmente lo que tanto había buscado: amor, paz y la promesa de ser una familia para siempre. La luna brillaba con fuerza esa noche, un reflejo de la paz que finalmente había llegado a la vida de Marta, Luis Miguel y Sofía. La mansión Hernández había sido testigo de la unión de dos almas que se habían encontrado en medio de la tormenta, y ahora comenzaban su camino juntos hacia un futuro lleno de promesas. Aunque el pasado no se olvidaba, el amor que compartían era lo suficientemente fuerte como para enfrentar cualquier desafío que se les presentara. Mientras la fiesta continuaba, Marta se encontró apartada del bullicio, observando a Sofía correr entre los invitados. La niña, con su vestido blanco, parecía más feliz que nunca, riendo y jugando como nunca antes lo había hecho. Marta no pudo evitar emocionarse al verla. Había sido su mayor miedo, que Sofía nunca pudiera superar la pérdida de su madre y el trauma de la separación. Pero ahora, con una sonrisa radiante en su rostro, parecía que todo el dolor del pasado se desvanecía. Luis Miguel se acercó, colocándose detrás de ella y envolviéndola con sus brazos. ¿Estás bien?, le preguntó, su voz suave y llena de cariño. Marta asintió, mirando a Sofía con ternura. Es increíble verla tan feliz. Esto es todo lo que siempre soñé, Luis Miguel. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no de tristeza, sino de gratitud. ¿Y tú? No sé qué haría sin ti. Luis Miguel sonrió, besando la cabeza de Marta. Yo tampoco sé qué haría sin ti, mi amor. Eres todo lo que siempre esperé y más. Su corazón latía con fuerza, y el amor que sentía por ella lo embargaba por completo.
No había duda en su mente. Marta era la mujer con la que quería pasar el resto de su vida. Sofía corrió hacia ellos con una gran sonrisa en su rostro. «Papá, mamá, quiero bailar con ustedes». Los tres se tomaron de las manos y se unieron al resto de los invitados en la pista de baile. La música llena de vida y alegría los envolvió mientras giraban al ritmo de los mariachis. Y por primera vez en mucho tiempo, Marta sintió que todo encajaba perfectamente. La paz que había buscado durante tanto tiempo finalmente la había encontrado. Las horas pasaron volando. El ambiente estaba lleno de risas, música y el sonido de copas chocando en brindis por el amor y la unión de los nuevos esposos. Los invitados se retiraron poco a poco y la fiesta terminó con una lluvia de pétalos de flores sobre los recién casados, quienes se miraban con complicidad y amor. Esa noche, cuando la mansión quedó en silencio y todos se retiraron a descansar, Marta se acurrucó en los brazos de Luis Miguel. «Nunca imaginé que un día podría ser tan feliz. Hace un año no sabía ni cómo seguir adelante», dijo, con la voz cargada de emoción. «Y ahora tengo todo lo que siempre quise». Luis Miguel acarició su cabello, sintiendo el calor de su cuerpo cerca del suyo. «Lo que hemos logrado, lo hemos hecho juntos. Y este es solo el comienzo. El futuro que hemos soñado está aquí».